Bueno, continuamos con el programa. Ahora tenemos ya nuestra visita que ha llegado, que es el doctor Milton Décima. Doctor, buen día. Buenos ¿Cómo días, ¿cómo está? están? Gracias. Muy bien, gracias por haber venido, doctor, porque realmente Gracias. nos interesaba mucho el tema. El doctor es jefe del servicio de infectología del Hospital del Milagro. Fuimos a pedirle que visite este programa, que venga, para que nos explique el tema de la sífilis, que es una enfermedad venérea, que nos diga cuáles son los factores que hacen que esta enfermedad continúe vigente y siga afectando y traiga tantos problemas en el mundo, empezando por supuesto por la salud. Doctor, quería preguntarle sobre, mire, nosotros nos llevó ver en el diario que ha aumentado el número de sífilis en esta ciudad por lo menos. Pero yo me comuniqué con gente del extranjero y dice que esto ha sido en todo el mundo. ¿Usted nos puede explicar esta enfermedad, de qué se trata, doctor? Así es, así es. Creo que es un fenómeno global, digamos. No sé si también lo vimos después de la pandemia, porque es como que nos llamó un poco la atención, pero no son solamente el incremento de casos en nuestra provincia, sino en nuestro país, en nuestra región, sino también a nivel de otros países quizás más desarrollados. Es decir, ¿por qué están aumentando las infecciones de transmisión sexual? Y es complejo decirlo, quizá uno tiene que hacer como un análisis sociológico, qué pasa con nuestros comportamientos, nuestras conductas. Ha habido obviamente un mayor inicio precoz de las relaciones sexuales en estas últimas generaciones, pero más allá de ese sistema también creo que están fallando mucho las medidas preventivas, es decir, porque las prácticas sexuales se van a iniciar, pero siempre uno como médico aconseja que sean en formas responsables y utilizar los métodos que ayuden a prevenir muchas infecciones de transmisión sexual. ¿Cuál es el problema de la sífilis en particular? Que la vemos con un gran incremento a nivel global y también en nuestras regiones, es que es una enfermedad como silenciosa, es decir, que uno cuando se expone a esta bacteria, es una bacteria que se llama Treponema pallidum la que ocasiona esta enfermedad, que se conoce desde muchísimos años, de la antigüedad, de la época de Grecia, de Roma, es decir, la conocemos hace muchísimos años, es que la bacteria una vez que ingresa a nosotros entra como una etapa de latencia, como que queda dormida, entonces nosotros no nos enteramos que tenemos esa enfermedad. ¿Cuál es la manifestación, doctor? ¿Cuándo se manifiesta esta enfermedad infecciosa? ¿Y de qué modo? Sí. Habitualmente tiende a ser una expresión en nuestra piel o nuestras mucosas. Es decir, como es una enfermedad que se transmite por vía sexual en general, cuando expresa clínica al paciente, habitualmente hay lesiones en las zonas de los genitales, tanto en la zona genitales externos del varón o de la mujer, que generalmente eso a veces pasa como desapercibido, porque uno cuando los pacientes te consultan, mire, me salió como una manchita, un granito, un lastimadito en mi zona de genital, y se ponen alguna crema o alguien que recomendó y eso desaparece. Bueno, esa etapa de la sífilis se llama sífilis primaria. Es decir, que la enfermedad sola va a tratar de desaparecer en un tiempo. Trata sola de desaparecer porque nuestro sistema inmunológico trata de controlarla, pero eso no significa que a la bacteria ha desaparecido. Cuando pasa esta etapa primaria, la bacteria queda en nuestro cuerpo como dormida o en latencia, y si yo no consulto, no me hago un tratamiento específico, pasa a otra etapa después de unas semanas o meses, que se llama etapa secundaria, donde ahí sí nosotros vemos que se expresa mucho. Es una enfermedad prácticamente de la piel, diríamos nosotros, porque la bacteria se expresa en la piel, bien dermatológica. Nosotros la llamamos a esta enfermedad la gran simuladora. ¿Por qué? Porque cualquier manchita, cualquier granito, cualquier llaguita que yo tenga en mi cuerpo, o salpullido, como dice por ahí la gente, me tiene que llamar la atención que pudiera estar sucediendo. Doctor, disculpe, pero ¿son así cuestiones que en algunas partes del cuerpo, o es una cuestión que le llama la atención y a usted lo obliga a ir a un médico? Más allá de la zona genital, puede ser fuera de la zona genital. Y a veces nos llama la atención porque, por ejemplo, son lesiones muy típicas que a veces comprometen las palmas de las manos o las plantas de las pies, que a veces no hay cosas en medicina que te comprometan. Sí, uno por ahí lo sospecha. A veces nosotros vemos en la consulta que vienen por el dermatólogo o por otro especialista que tengo una alergia en la piel y no se me va, tengo una manchita que no se me va, y digo, te pidieron análisis de la sífilis y la sífilis sale. Sí, como a veces es muy difícil hacer el diagnóstico si uno no tiene, digamos, el ojo clínico. En realidad la mayor parte que nosotros hacemos diagnóstico a veces cuando se piden análisis de sífilis, que son análisis de sangre, por ejemplo, cuando se va a donar sangre,
o conceden certificado de salud, donde por ley se obliga a pedir estas pruebas y como los pacientes no sienten nada, nos envían a nosotros para que le hagamos un tratamiento específico. Y uno trata de explicarle que habitualmente uno no sabe cuándo ingresó la bacteria, pero ingresó y necesita tratamiento y que si yo no la trato puede haber algunas complicaciones a largo plazo. Porque esta etapa secundaria que se llama también desaparece. Ajá. Y después de muchos años puede pasar una tercera etapa terciaria, que eso hoy no lo vemos tanto en día, pero si uno dejara pasar muchos años sin tratar sífilis, podría haber en una persona adulta, estoy hablando de algunas como secuelas neurológicas o cardíacas. De hecho, remontando un poco de historia, se dice que Manuel Belgrano tuvo esta enfermedad y en sus finales tuvo procesos como de locura, lo decían algunos, y hoy sabemos que en la historia que fue obviamente una enfermedad que no se la pudo tratar en su momento. El gran riesgo hoy es la mujer embarazada. Eso, doctor, ¿sí? le iba a preguntar. Porque seguimos viendo casos de sífilis congénita. Es un indicador muy importante de salud de una población, de cualquier sistema de salud, no solamente nosotros, sino a nivel de país. Ver recién nacidos con sífilis congénita es algo que no nos gustaría ver, si bien son pocos casos, pero existen. Doctor, ¿y un recién nacido con sífilis demuestra algo físicamente o es algo que está dormido En también? general, el recién nacido demuestra todo. ¿Por qué? Porque es un bebé totalmente inmaduro dentro de la panza, todavía no tiene unas buenas defensas para poder defenderse, y la mamá lo transmite, en general lo puede transmitir, siempre se transmite en las etapas por ahí finales del embarazo, más que en el primer y segundo trimestre, pero en cualquier parte del embarazo lo puede transmitir. Claro, porque No es sanguíneo. si la mamá tiene síntomas, claro, con más razón, pero también transmite si no tiene síntomas. ¿Y cuál sería el síntoma que Y en el bebé, bebé? el bebé nace, puede nacer con también, al igual que una persona como el adulto, con muchas manifestaciones en la piel, como ampollitas, como lastimados, como hemorragias, pero ahí sí le puede afectar el tema de los huesos, o sea, pueden afectar malformaciones congénitas en los huesos, en el corazón y también a nivel cerebral. Es decir, el recién nacido con sífilis congénita es un bebé que puede tener muchas secuelas, Mucho es decir, a sufrimiento. diferencia del adulto que quizás no, pero un recién nacido sí, digamos. Es decir, doctor, que esto que dicen la frente olímpica, la pierna en sable y todas las cuestiones neurológicas, porque hay personas que tienen muchos trastornos, pertenecen a esta área, pueden pertenecer a Pueden esta área. pertenecer, habría que indagar realmente qué pudo haber pasado en el embarazo, pero como siempre decimos que no siempre nada más siente nada, entonces nunca vamos a saber a ciencia cierta. Hay muchas otras enfermedades infecciosas que también se expresan parecidas a la sífilis, pero puntualmente la sífilis como que la más aparatosa de todas en el bebé. Y ¿sí? la más grave, porque imagínense a través de los siglos. Tal cual, muchos años de persistencia. Ahora, cuando un bebé nace sano, que eso también sucede, porque puede nacer sano de una mamá con sífilis, se le hace un seguimiento estricto al recién nacido, se le hace un tratamiento preventivo. Cuando nace sano. Sí, se lo sigue. No es que tu mamá tuvo sífilis, el bebé no se lo sigue, no, se le hace un seguimiento médico porque justamente no vaya a ser que esté latente y de pronto salga. Disculpe, doctor, cuando nace ese niño, ¿esa mamá se la somete a los test de enfermedades infecciosas? Sí, tal cual. Es muy importante que una mamá, bueno, que planifique un embarazo o que no lo planifique, de pronto quede embarazada, haga una consulta precoz a los médicos. Sí, sí. Fundamentalmente en el primer nivel de atención, si no tiene la capacidad, digamos, de tener una cobertura social o prepaga, los sistemas públicos están abiertos porque esa es la principal medida de prevención para que un bebé no nazca con sífilis, que la mamá se haga. Los análisis se hacen gratuitamente en los sistemas de salud, y si yo tengo una obra social también, es decir, ya está por ley hace muchos años avalado la incorporación de estudiar infecciones congénitas que se llaman, como la sífilis y otras más como el HIV y la hepatitis, que habitualmente se estudian, y la enfermedad de Chagas en una mujer embarazada, justamente porque todas estas enfermedades infecciosas se pueden transmitir durante el embarazo de la mamá en la vida intrauterina al bebé. Entonces, y con secuelas. Y todas ellas, mayor o menor medida, pueden dejar secuelas. O sea entonces, doctor, porque todo chico que ahora se embaraza, porque imagínense, se drogan
y se emborrachan, y las cosas que estamos viendo, que Sí, ojalá sí, que tal eso, cual. entonces pueden ocurrir un embarazo. Entonces quiere decir que acá falta la mano social o política que empuje a esos chicos a que estén en forma, por lo menos en su salud futura, porque si no están condenados. Seguramente, esto es todo, no es solamente un problema de salud, es un problema De la pobreza. de nuestro nivel socioeconómico, del aumento de las adicciones a sustancias psicoactivas que nosotros vemos también en la población, y si sucede una mujer vulnerable por todas estas circunstancias, lo que menos probable es que esa mujer haga una consulta médica y que su bebé nazca con sífilis. Son muchos factores, pero creo que si no, no existirían casos de sífilis congénita, Claro. no lo veríamos y lo seguimos viendo. Pero eso implica, ¿por qué? Porque hay mucha sífilis en la población adulta. Está directamente relacionada a lo que nos pasa en los adultos con lo que vemos en los recién nacidos. Disculpe, doctor, le hago una pregunta. Salta, ¿usted tiene alguna estadística de la ciudad de Salta o la provincia de Salta sobre esta enfermedad? Sí, a veces los números uno los maneja con precisión el ministerio, por ahí el Ministerio de Salud de la Nación saca sus números. Comparada con otras enfermedades infecciosas, sí vimos en estos últimos 5 años, diría yo, un incremento más del 200% de los casos. Es decir, entonces es un número que o tenemos dos opciones, como siempre decimos los doctores, o estamos buscando más sífilis y diagnosticándolo más, eso hace que aumente el número, porque puede ser también que estemos buscando más. Sí. O habrá lugares que no registran tanto y la tratan porque en realidad esta es una enfermedad de notificación obligatoria. ¿Qué significa eso? Que si yo diagnostico una sífilis en el hospital público o en la materia de lo que yo tengo que notificar al ministerio ese caso de sífilis, y a veces suele pasar que en las partes privadas no siempre se notifican. No, acá no hay una obligación en que las instituciones privadas médicas notifiquen la enfermedad infecciosa, excepto el dengue o el COVID, como fue en su momento. Pero después por ahí el resto no. Entonces creemos que hay mucho más de lo que habitualmente, no creemos que hay mucho menos. Creemos que hay mucho más de lo que habitualmente. Nosotros lo vemos, para que vean el número, nosotros hacemos consultorios de infectología en el hospital, vemos un promedio de 10 pacientes por día, cada uno de varios colegas que somos, y posiblemente de 10, y yo te diría que 4 sean sífilis, y el 6 otro tipo de patología. O sea, te estamos diciendo que es un número importante. Tanto lo que vienen por síntomas, tanto lo que se piden por un control que se hacen, o porque han ido a donar sangre, o porque el certificado de salud les pidió un análisis. Nosotros manejamos adultos en el hospital, no sé, en la parte embarazada en el hospital de niños. Y doctor, le quería preguntar sobre esa bacteria, ¿cómo es que se llama? Treponema pallidum. Treponema pallidum. Pallidum, sí, así como suena. ¿Y dónde se encuentra esa bacteria? No, esa bacteria ¿Cómo se la...? El sexo. Y es una bacteria, digamos que... ¿Es de falta de limpieza? No, es una bacteria como muchas otras infecciones que se transmiten por relaciones sexuales. Y cuando nosotros nos contagiamos de estas bacterias, quedan en nuestra piel o nuestras lesiones. Y de ahí, digamos, pueden pasar a las otras personas. ¿Se entiende? Son bacterias que han existido siempre y se van pasando siglos a siglos de persona a persona. Claro. Esta no es una bacteria que me dije yo me contagié por un animal o porque yo fui al baño y justo usé una ¿se entiende? Porque a veces también dicen, no, bueno, esto no. Esto es un contacto estrecho con otra persona que pueda tener la enfermedad. ¿Sí? Tal cual. Ahora, doctor, otra cosa, fíjese que nos ha pasado a nosotros, es que se les daba un subsidio a las chicas hasta de 12 años, creo menos, que hayan estado embarazadas, y muchos se embarazaban para cobrar el subsidio. Y ahora los niños fueron al hogar de niños que están votados y ellas a lo mejor tienen sífilis en algunos casos. Seguramente, y otros tipos de infecciones, es decir, sí. Obviamente el inicio precoz y la falta de información, de por ahí el no haber hecho una escolaridad, digamos, también. Donde no se informa mucho. La ley de educación sexual integral, que todavía nos cuesta mucho implementarla, porque verdad, existe, pero la implementación es otra historia. Habla mucho de esto, no solamente de ser responsable con nuestro inicio de relaciones, sino también de prevenir enfermedades, porque de último un embarazo no deseado puede suceder, pero van de la mano. Educación sexual integral es, ¿no? Sí, la ley, sí. Doctor, eso de ahí sería básico. Y ahí se habla mucho. Acuérdense que es una ley que ya está hace varios años, de gobiernos anteriores, la ESI, pero cuesta mucho, muchos colegios
No es lo mismo como te la enseñan en un público, en un privado. Yo que tengo hija en un público y en un privado digo que es totalmente diferente el enfoque. Pero bueno, lo importante es que está el marco legal y creo que el chico estudie, sea cualquiera el ámbito, deba tener información sobre esto. Claro. Sí. La sífilis tiene tratamiento, eso es una cosa que quiero aclarar, es decir, por suerte no es una bacteria, nosotros estamos en una era de bacterias que son como súper resistentes a antibióticos y a veces no sabemos con qué darle, pero esta por suerte ha mantenido su sensibilidad a un antibiótico muy viejo como la penicilina, por ejemplo. Claro. Entonces, como una penicilina que nos demos ya es suficiente. Pero ¿cuál es el problema? Es decir, la bacteria se me va, pero no me genera a mí mi cuerpo como una inmunidad para decir que si yo me vuelvo a exponer no voy a tenerla más. Hay enfermedades que yo la tengo una sola vez y no la tengo más. Acá voy a tenerla cuantas veces yo me exponga y no tenga cuidado. Y por eso todo, ¿no? Que se recomienda los cuidados en el acto sexual y todo. Y bueno, doctor, son cosas que la verdad que tendrían que estar a lo mejor con más asiduidad a la vista del público y empujar a la gente que se preocupe de su salud. Porque mire, estas secuelas en un niño, ver que terrible toda la vida. Es terrible. Yo no soy pediatra, pero lo que uno sabe de colegas es terrible. No deberíamos ver eso, digamos. ¿Y esa campaña de prevención la hacen ustedes o el gobierno la hace, esa campaña de prevención? Y en realidad tiene que ser varios actores acá, es decir, desde el gobierno provincial, hay un programa de infección de transmisión sexual, VIH, hepatitis, que depende del gobierno provincial. Son quizás los que más herramientas tienen que dar a la prevención. Nosotros por ahí hacemos instancias preventivas, esta es una de ellas, porque para mí venir a hablar acá es hablar un poco de prevención y que la gente se informe. Por ahí estamos atareados con la parte asistencial y no tenemos tanto tiempo, pero sí, creo que es importante trabajar todo el tiempo, todo el año, y no una vez al año, a veces cuando uno trabaja en ciertas campañas de prevención. Se tiene que trabajar todo el tiempo, ¿sí? Sí, doctor, Décima, le agradecemos que haya venido, porque para nosotros es valiosísimo, porque sabe que la comunidad se entera de cosas que a veces ignora totalmente. Esta secuela, cómo se presenta la enfermedad, cómo se va apareciendo como no existente durante el tiempo, y trae estas secuelas tan graves que pueden enfermar a un recién nacido, y después la responsabilidad que tenemos todos venimos a lo mismo, Marta, a educarnos. Porque imagínate que se eduque una madre y sepa que si se embaraza tiene que ir a un médico a hacerse un tratamiento específico. Antes un control, sí. Claro, pero sobre todo que a veces, como dice el doctor, a veces se presentan madres y no tienen ni un control en el embarazo. Que eso no debería existir. Se supone que son muchos factores, muy difícil a veces. Y para el público, digamos, que está escuchando, la audiencia, usted puede decir qué horarios pueden ir. Nosotros en el Hospital Señor del Milagro, es decir, tenemos turnos que se hacen por vía telefónica, que hay un 0800, eso lo buscan por internet, pero también hay una demanda espontánea, significa que el paciente puede ir a sacar turno temprano. Somos un equipo de varios médicos infectólogos, así que en general el paciente se lo ve, digamos, y hacemos excepciones siempre en estas situaciones. Sí. En el hospital materno-infantil también se hace lo mismo, porque si se diagnostica una embarazada nueva y nunca hizo un control, se le da turnos prioritarios, porque justamente quiero ver si mamá embarazada no tiene algo que le pueda transmitir a su bebé. A lo mejor no vuelve después de No, haber visitado. ahí no se pierde la oportunidad. Nosotros por ahí no trabajamos con una embarazada, pero lo mismo. Nosotros vemos las derivaciones del banco de sangre, porque siempre saltan el banco de sangre, y explicar a la persona de qué se trata, que hay que tratarlo, y puede generar muchas cosas, porque de última están en pareja, o cambiaron pareja, o son casados, o lo que fuera, pero bueno, nosotros tenemos que decirle la realidad, digamos. Claro, pero con una penicilina se soluciona. Se soluciona el problema. Sí, pero cura. Martita, viniendo del cuadro de la pobreza, que a veces tienen para penicilina, a veces se pone una penicilina y nunca más, y ahí recrudece la enfermedad. Y el tema es eso, que puede volver a aparecer si yo sigo teniendo conductas de riesgo, digamos, no cuidarme en las relaciones. Pero sí, nosotros atendemos de lunes a viernes, en el hospital tenemos consultorios de infectología a la mañana y a la tarde. Desde las 8 de la mañana, 2 turnos de 8, después de 10:30 a 3, y después de la tarde algunos horarios a las 14 horas. O sea, tenemos una amplitud de horario para que la gente pueda consultar, ¿sí? Claro. Buenísimo. Doctor, nosotros lo vamos a volver a llamar por el tema de las otras infecciosas.
Sí, sí, sí. que a veces no le falta tampoco gravedad porque es una cuestión de... Hay muchas, pero siempre si no fue el dengue o la salmonela o el VIH, sí, creo que como nosotros decimos los infectólogos, no nos aburrimos, tenemos para entretenernos. Sí, claro, y de informar, doctor. Porque informar, esto lo que yo hago es venir a informar y una manera de educar a la gente. Es medicina preventiva. Es medicina preventiva, es decir... Sí, está dentro del cuadro. Yo creo que el gobierno debía tener un cuadro diciendo, estas son las medicinas preventivas que nosotros realizamos en esta época y tienen que ser con irse a informar en tal parte, en tal otra. Por lo menos decir, váyase a informar si tiene una duda en tal servicio que lo van a atender, ¿no? Así es, así es cuestión de organización. ¿En el COVID cómo hicieron? Bueno, fue intenso como fue para todo. No, todos los hospitales se reorganizaron, pero bueno, en el COVID trabajamos todos, porque no, infectólogos somos 10 y médicos somos 200, entonces en el COVID tuvimos que poner como entre todo el hombro y así fue. Sí, no era imposible. ¿Y actualmente sigue habiendo? Hay casos, ya el COVID pasó a ser una enfermedad respiratoria leve, digamos, por las instancias de vacunación y por la exposición. Claro. Se ven, no se sigue, los hospitales, nosotros seguimos haciendo vigilancia, seguimos hisopando a personas que ingresan con cuadros respiratorios para internarse, se los hisopa para buscar cómo anda el COVID. Aparece uno que otro caso, pero son cuadros leves, ya como un resfrío común, ¿sí? Porque seguimos buscando eso, gripe y otros virus. Sí, eso se sigue haciendo. Eso nos dejó el COVID un poco de vigilar, eso se llama vigilar que no aumenten los números de estas infecciones. Casos. No, claro, tal cual. Y después, doctor, reconocer que hay una enfermedad más existente en el medio, ¿no? Porque ya es decir, que estamos hablando de la sífilis, pero también el COVID, si anda por ahí, la tenemos que detectar y... No, tal cual, por eso digo, o sea, creo que no bajamos los brazos con el COVID, ya son 5 años, y creo que hicimos un buen trabajo en seguir buscándola y vigilándola, ¿sí? Claro. A esos y otros virus más, eso no ha caído, digamos, sí, porque siempre pensamos que en el COVID está latente, que el virus mute u otras cuestiones, entonces eso se está vigilando. Claro. Doctor Décima, bueno, lo vamos a saludar, nos vamos a despedir y será hasta cualquier otro momento que nos podamos encontrar con esto que para nosotros es tan significativo, que usted venga, un médico, y hablar de una cuestión tan importante para la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Así que le agradecemos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Rubén, ¿puede hacer un corte, por favor?